Entonces, como siempre, pues voy a pedir a cada mesa que me den así muy brevemente, creo que respondieron a las preguntas. Aprenderse a conocer y que pues no es tan inmediato como luego te lo ponen en las películas y es como un proceso y pues que sí es complicado, incluso es complicado entre matrimonios platicar de sexualidad. Hasta nosotros como grupo nos costaba trabajo platicar a empezar, ¿no? Porque da un poco de pena platicar, hasta que nosotros nos toca así, exacto. Y bueno, y de la segunda pregunta, ¿qué es lo más fácil y difícil con los hijos? Es, pues al principio, saber como lo más difícil es saber el momento en cuando ya les tienes que empezar a hablar, porque ni te quieres adelantar, ni los quieres adelantar, ni quieres hacer la información tarde, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que ya como padres, por lo menos estamos aquí, sí queremos informarnos bien y que sí conozcan las cosas como son y como deben ser. Entonces, como que hemos roto el tabú de los papás, de los abuelos, pero pues... Muy bien. ¿Su mesa? Pues bueno, en esta mesa es como multigeneracional. Y veíamos como en estas diferentes épocas, como al principio, o hace años, digamos, era cero hablar de sexualidad, ¿no? Y como en un momento dado al llegar al matrimonio, eso pudiera causar inclusive problemas, traumatismos y todo, porque te enfrentas a algo que nunca habías platicado de forma sana, ¿no? O te habían prohibido muchas cosas y de pronto llegas al matrimonio y ya todo se vale, ya tienes licencia como para todo, o sea, así como que no te explicas cómo, ¿no? Y entonces después eso transmitirlo a los hijos, pues se complica más. Y ahora en estos tiempos actuales, como que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Entonces de pronto también es demasiado abierto, demasiado espontáneo, demasiado natural, pero demasiada información, pero falta la parte espiritual, la dimensión espiritual de la persona, la dimensión moral de la persona, para poder encauzar la sexualidad como debe de ser y no dejarlo tan abierto como pues, los medios de comunicación, las escuelas públicas y todo te lo presentan. Y en relación a los hijos, nos compartía Mario que bueno, pues lo más difícil es como establecer límites, como que ahora nos hemos convertido en familias totalmente permisivas, ¿no? Como que pensamos que a nosotros nos limitaron y nos traumaron, y entonces a nuestros hijos los queremos dejar hacer todo y generamos pequeños monstruos, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Y entonces esta mesa. Creo que sigue siendo una barrera el que nosotros podamos enfrentar esta parte de platicar con los hijos, porque siempre sí es evitar el que solamente se queden con la información, con lo que nos bombardea en internet o amigos, ¿no? Las influencias inmediatas en los hijos, pero que viene siendo importante para nosotros como padres buscar la información idónea y darse el tiempo de platicarlo, ¿no? Pero que sí sigue siendo difícil y bueno, ya quedamos aquí, vamos a darnos a la tarea de buscar esa información. Muy bien, muy bien. Entonces, si podemos avanzar, entonces hoy vamos a tratar de hablar un poco de esto: sexualidad, maternidad, paternidad responsable y educación.
es acerca de la sexualidad. Entonces, lo platicábamos en la mesa. Seguramente hay, como decir, como un cambio grande que ha ocurrido en las generaciones de Pablo II, ¿no? En especial desde que él ha explicitado la teología del cuerpo, mostrando justamente el lugar del cuerpo en el plan de Dios y en especial en el matrimonio, ¿no? Y entonces lo que resalta de esta teología, que pues se basa más que todo en el Génesis, pues es que la sexualidad es querida por Dios, ¿no? Dios dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces Dios desde el principio quiere esa sexualidad en el matrimonio, ¿sí? Y de hecho, pues de vez en cuando tenemos algunos que nos vienen a ver, ¿no? Que nos dicen, ay padre, es que siempre es así, ¿no? Padre, es que mi esposo siempre me está acosando, y no sé qué, ¿no? Porque yo ya no, y pues uno dice, pues usted está casada, señora. Si no quería tener relaciones, pues que no se case. ¿Sí? Ahí cuando uno se casa, pues sabe a dónde va, ¿no? Si no se hace monja, y ya. Y de hecho, hasta San Pablo lo va a decir, ¿no? San Pablo lo va a decir que de vez en cuando se puede abstener en la pareja de relaciones sexuales, pero debe ser de común acuerdo, ¿no? De acuerdo mutuo y no por mucho tiempo. Pueden checar en la carta a los Corintios, la primera. Después, si esta sexualidad es querida por Dios en el matrimonio, porque nos da a veces dificultad para hablarlo, pues ahí es porque realmente es un aspecto muy íntimo de la personalidad, ¿no? Y como todo lo que es muy íntimo es también muy poderoso, muy intenso, ¿sí? Y entonces ahí además hay cosas que escapan de nuestro dominio. Si quisiéramos así poder tener todo así bajo orden y todo, y vemos que no, ¿sí? Entonces hay como que son cosas que al mismo tiempo son muy íntimas, al mismo tiempo muy intensas, que no logramos dominar del todo, y entonces que no es fácil de hablar, todavía más cuando hay generaciones en que no se habla. Después, también otro punto que es capital es de preguntarse si hay una sexualidad humana, ¿sí? Porque en sí la sexualidad no es humana, los animales también tienen sexualidad, ¿no? Sin embargo, ahí sí hay algo que es capital, ¿sí? El hombre no puede tener una sexualidad como los animales, ¿sí? Porque ahí la sexualidad entonces destruiría la persona, ¿sí? Quiere decir que el que tiene relaciones sexuales es una persona humana, ¿sí? Y que el sexo hace parte de la integralidad de mi persona, ¿sí? Entonces, quiere decir que por ahí dice Aristóteles, ¿no? Que todo lo que es común a dos no es propio de nadie. Lo que es propio de uno es lo que diferencia del otro. ¿Qué es lo que nos diferencia como hombres? Es el espíritu, ¿sí? Entonces quiere decir que la sexualidad humana tiene que ser penetrada, irradiada, pues del espíritu, ¿ah? De la inteligencia, del amor, de la voluntad, para que sea realmente humana, ¿no? A veces justamente es el problema, es que detrás falta el amor, falta la presencia del espíritu humano, y entonces se reduce nada más pues a una sexualidad humana que al final, inhumana, perdón, que rebaja la dignidad de los que la practican. Y cuarto punto muy importante también es lo de que la sexualidad tiene que ser un don mutuo, un don recíproco, ¿sí? Pero se puede transformar en aprovecharse mutuo, ¿no? Se puede transformar en usarse mutuamente, ¿sí? La Iglesia
siempre ha dicho que era bueno no tener relaciones antes de casarse. ¿Por qué? Porque justamente dice, antes de casarse, las relaciones sexuales tienden a ser un aprovecharse del otro, un usar al otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final todavía no estamos comprometidos. ¿Sí? Si yo me quiero ir, me voy. Si tú te quieres ir, te vas. Y al final, entonces, pues todavía estoy viviendo mi sexualidad según lo que me conviene, según lo que puedo aprovechar. Y si no me conviene, pues te mando a volar. ¿Sí? Pero entonces el compromiso normalmente debe cambiar eso. El compromiso es que te doy toda mi vida, ¿sí? Y entonces lo que vamos a vivir en las relaciones no es que me voy a aprovechar de ti y cuando ya no me caigas bien te mando a volar, sino que no, me comprometo contigo para toda la vida. Entonces aún esto hace parte de nuestra vida. De vez en cuando me agrada, de vez en cuando no me agrada tanto, pero ahí hace parte del don total de mi vida y de tu vida, ¿sí? Entonces, nada más que también normalmente, el compromiso debería ayudar. Sin embargo, aún en el matrimonio, aún con ese compromiso supuestamente definitivo, pues puede muy bien haber algo en que nada más me estoy aprovechando del otro, ¿sí? Porque al final no hago de este momento un don, una entrega, un momento que comparto, pero lo hago sin que me importe cómo se siente el otro, sin que haga más comunión, y al final pues no es un don, es nada más un usar al otro, nada más con licencia. Hay licencia de matar, pues ahí es licencia de tener sexo, ¿sí? Entonces, como decía Alex, ¿no? Es que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Pero ahí ya no es un don, ¿sí? Entonces, lo que va a ser muy, muy importante es justamente de saber a dónde nos tiene que llevar la sexualidad. ¿Por qué? Porque como en todo lo que vivo, es el fin que me va a dar, ¿cómo decir?, el buen funcionamiento, ¿no? Yo me puedo servir de un rifle para salvar vida o para matar, ¿sí? Es el mismo rifle que puede matar o que puede salvar, ¿sí? Depende del uso que voy a hacer de él. En la vida, ¿cómo decir?, en la vida matrimonial, pues es igual. La sexualidad puede ser o algo que acerca mucho a los esposos o algo que los va a separar, ¿sí? Porque cuando no me siento respetado en algo tan íntimo, pues crece un odio, un rencor, y claro, que aleja a las dos en la pareja, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la sexualidad y qué es lo que la va a hacer plena? Pues primero, el fin unitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sexualidad es para unir a los dos esposos, ¿no? Para hacer ver que la vida común no solo es aguantar y volver a aguantar, ¿no? Sino que justamente hay, como decir, el amor que se tienen uno a otro puede justamente sentirse, ¿sí? Que la intimidad que tienen del corazón se puede manifestar concretamente, ¿sí? Que el amor que se tienen y la alegría que tienen de vivir juntos se manifiesta también a través del placer de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí hay el primer fin, que es justamente poder estar unidos, tener cosas que hacen que la vida común es fuente de alegría, fuente de placer, fuente de cosas que permiten que los esposos se unan más, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, aun cuando no pueden tener hijos, pues el matrimonio es válido, ¿sí? Y igual, una vez me preguntaban, pero padre, ¿y si, por ejemplo,
después de que la mujer ya no pueda tener hijos, ¿todavía podemos tener relaciones sexuales? Pues claro, ¿sí? Porque justamente el primer fin es la unión entre los esposos. El segundo es de la procreación, ¿sí? La procreación, es decir, poder dar a luz a los hijos, ¿no? Y ahí lo que les decía es que los dos son válidos, los dos fines son válidos. Puede existir uno sin el otro, puede a veces existir el uno sin el otro, pero también hay que justamente descubrir en la naturaleza el vínculo que el Señor hizo entre los dos, ¿sí? Es decir, que normalmente el fin unitivo también va con el procreativo, pero no siempre, ¿sí? Es decir, que no están desligados, pero al mismo tiempo tampoco están necesariamente vinculados, ¿sí? Por eso, pues, hay ciclos en el cuerpo de la mujer que hacen que de vez en cuando sí es fecundo, de vez en cuando no, ¿sí? Entonces, que hacen que no forzosamente están ligados los dos, pero al mismo tiempo sí tienen un vínculo muy fuerte. Y es esto que hay que, respetar, ¿no? No pueden ser separados artificialmente ni arbitrariamente, sin desnaturalizar la sexualidad misma y destruirla, ¿sí? Es decir, que ese vínculo que el Señor hizo entre los dos es capital de poder respetarlo si queremos llegar a una sexualidad plena, ¿sí? Al mismo tiempo, justamente sin forzar o sin hacer necesario lo que el Señor no hizo necesario, ¿sí? O al mismo tiempo sin desvincular lo que el Señor vinculó, ¿sí? Entonces es ahí donde donde van a entrar, por ejemplo, los métodos naturales, ¿no? Como NAPRO, sobre todo NAPRO ahorita, que es el más preciso, ¿no? Que va a ver que yo puedo vivir, vivir este fin unitivo sin tener siempre llegar a procrear, ¿no? Pero, ¿ven? Podría ser también una gran hipocresía. Digo, me sirvo del NAPRO, pero para nunca tener hijos, o tener uno nada más y después ya no, ¿sí? Y ahí voy a desvirtualizar lo que es realmente la sexualidad, ¿no? Es que hay en la sexualidad un llamado a la unidad, un llamado a dar la vida, ¿sí? Y debo de estar abierto a los dos. Entonces, después, los problemas. Ahí les voy a decir, ahí el Papa en su encíclica Amoris Laetitia tiene así capítulos muy bellos, en particular el capítulo 4 sobre el amor en el matrimonio, muy bello. Y él va a decir esto en el número 154. No está de más recordar que aún dentro del matrimonio la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación, ¿sí? Aún en el matrimonio puede haber justamente una falla de la sexualidad. Entonces, las grandes fallas con el fin unitivo, ¿sí? Primero es una sexualidad que no es humana, ¿sí? Por ejemplo, en que no hay amor, ¿sí? O sea, hay relaciones, pero sin amor, sin que realmente yo busque estar, estar unido al otro, ¿no? Y entonces sin que, por ejemplo, sin dulzura, sin estar atento a lo que vive el otro, etc. También, por ejemplo, una sexualidad que no es humana, justamente donde no hay el respeto del cuerpo y de la dignidad del otro. ¿Sí? Yo quiero justamente, ver todo lo que se pueda hacer, ¿no? Y tener todas las experiencias que se puedan tener, ¿no? Y ahí al final
pues no voy a respetar el cuerpo humano y su manera de funcionar, sino que lo voy a forzar y ahí voy también a rebajar la dignidad del otro. ¿Sí? Y también, por ejemplo, donde no hay presencia de inteligencia o de diálogo, ¿no? Justamente, pues, al final uno tiene relaciones como los animales, sin hablar, sin reflexionar, sin compartir, Entonces, ahí ven cómo puedo justamente humanizar más las relaciones humanas, las relaciones sexuales, pues ver cómo le pongo más amor, cómo le pongo respeto tanto del cuerpo como de la dignidad del otro, y cómo justamente le ponemos más inteligencia, más creatividad, más diálogo entre los dos. Segundo, también problema que es muy fuerte, lo que les decía, ¿no? Es que la sexualidad ya no es un don recíproco, sino, como dice el Papa, se vuelve egoísmo o dominación. ¿Sí? Es decir, que pues cada quien trata de buscar pues su interés, ¿no? Su placer, y al final pues lo del otro no le interesa, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Pues justamente ahí va a ser también el diálogo, ¿no? Ver cuáles son las necesidades del otro y también de su psicología, ¿sí? ¿Cómo voy a poder justamente tomar eso en cuenta para que no sea solo yo, sino que sea realmente de los dos? Y después también San Juan Pablo II decía de una espontaneidad madura, ¿no? Es decir, ahí entra la virtud de castidad, ¿sí? Decía un dominio, decía aprender a dominarme, ¿sí? Para que mis instintos no sean algo que destruya la relación, porque justamente se imponen con tanta fuerza que me vale lo que piensa el otro, ¿sí? Y me vale en qué estado está, etcétera, etcétera, sino que sea yo capaz de dominarlos por amor y de utilizar su energía, ¿sí? Ahí es muy fuerte, porque a veces justamente pensamos que pues la espontaneidad es lo mejor, ¿sí? Pero es como, iba a decir, un jugador de fútbol. Si nada más deja su espontaneidad, ¿qué va a pasar? Pues que tiene ganas de tirar a la portería, tira y pues no pasa nada, ¿no? Debe de aprender a disciplinarse para que una vez que ya tienes esa disciplina, ahí sí ya puede improvisar, ya puede dejar libre, campo libre a su creatividad, porque tiene los fundamentos necesarios, ¿sí? Pues ahí es igual, ¿no? Es decir, que debo de aprender a poder pasar por encima de mis instintos para que después justamente pueda tener una espontaneidad, pero no una espontaneidad que destruya, sino una espontaneidad que construya, ¿sí? Algo en que sí hay espontaneidad, no es así método 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero al mismo tiempo pues no es también lo que se me antoja, así, y que puede doler, que puede dañar al otro. Después, lo de la fidelidad y el deseo. Ahí viene algo muy padre del Santo Padre, justamente, sobre eso, que dice que ahora que vivimos más, pues puede ser una tentación. Decir, híjole, antes tenía que aguantar mis deseos de infidelidad solo unos 20 años o 30, ahora pues lo tengo que aguantar mucho más, ¿sí? Dice, ¿y cómo voy a hacer, ¿sí? Para que el deseo pueda quedar, pero al mismo tiempo que el deseo justamente no me va a llevar a otros caminos, ¿sí? Y entonces ahí es primero algo que es muy importante, que es justamente que va a ser la imaginación, la creatividad, al mismo tiempo en el respeto, ¿no? El respeto del cuerpo, de la dignidad y de las necesidades del otro. Pero sí tener esa capacidad de saber que pues no es siempre lo mismo que le gusta, que a veces hay
cosas que cambian con la edad, que cambian con la historia, que cambian y que entonces estar atentos a eso, ¿sí? Que cambian con el cambio del cuerpo también, etc. Y después, el Santo Padre va a decir, y eso es muy bello, una actitud contemplativa, ¿sí? Que es capaz justamente de discernir más allá del cuerpo del otro, la persona de la cual me enamoré, ¿sí? A mí me ha pasado una vez, era muy, muy chistoso porque yo estaba en una familia y de repente pues el señor y la señora pues se dan la mano, deberían de tener unos 75 años, y el señor así bien gordoto y bien así bien calvito, ¿sí? Y bien rojito así también, ¿sí? Y de repente ahí su esposa se vuelve a él, lo mira en los ojos y le dice: qué guapo eres, mi amor, ¿no? Ahí creo que todos los hijos están así, no, por favor. Pero era muy bello, era decir que al final, no solo, después de un rato, no solo veo tu cuerpo, sino que este cuerpo es tu cuerpo, ¿sí? Y que ese cuerpo eres tú, y es ese cuerpo que vivió conmigo, ese cuerpo que me acompañó, ese cuerpo que pasó por los mismos problemas, las mismas alegrías, etc., ¿no? Y que entonces ese cuerpo me es como decir importante, no porque primero es el más bonito, sino porque justamente es el tuyo, ¿sí? Y que entonces ahí me da una ternura especial para tu cuerpo, aunque puedo ver que a nivel de belleza pues puedo encontrar otros cuerpos que son más bellos, ¿sí? Lo primero, que no te pertenecen a ti, y segundo, que no me acompañaron en mi camino, ¿sí? Entonces, ven, eso es muy importante, porque ahorita ¿cómo la gente resuelve su problema de fidelidad? Es que después de un rato yo ya me acostumbré al otro, ¿sí? Y además las cosas, pues ya el cuerpo ya no es tan bello, ¿sí? Y es exactamente como los jóvenes de hoy. Ya todo lo que nosotros vivimos se les hace bien aburrido, ¿no? Y bien para los viejitos, ¿sí? Ellos necesitan más adrenalina. Entonces, ¿cómo hacen? Pues saltan en paracaídas de un avión, ¿no? Una vez que ya lo hicieron 100 veces, ¿qué va a pasar? Pues ya no les produce nada tampoco, ¿sí? Entonces van a buscar cada vez, y por eso hacen esos retos tan tontos en internet. Hay de que me siento en un riel y ahí el último que se quita del riel sin ser atropellado gana, ¿no? Y después, pues por eso mueren algunos, ¿no? Y porque cada vez buscan algo, pero buscan algo exterior, ¿sí? Buscan la fuerza de sus emociones en algo que es exterior. Y a nivel del matrimonio es igual, yo puedo buscar en lo que es exterior. Primero va a ser tratar de tener más imaginación en la vida sexual de la pareja. Después, ya una vez que ya más o menos hicimos todo, pues voy a buscar en otro lugar, con alguien más, ¿sí? En lugar de ver que no, va a ser justamente por dentro que voy a poder renovar las cosas, ¿no? Es decir, no va a ser, si siempre me quedo en lo que da fuerzas exteriormente, siempre da fuerza un rato y después ya no. Lo que va a dar fuerza es justamente lo interior. Ahí se acuerdan de justamente la sexualidad humana, ¿sí? Es decir, que es el amor que voy a tener por el otro, es la ternura que voy a tener por el otro, es la capacidad justamente poco a poco de ir más allá de las cosas exteriores para encontrarme con el corazón del otro, que ahí va a permitir renovar la sexualidad desde dentro, ¿sí? Y hacer que tenga siempre tanto efecto, no porque justamente le ponemos más adrenalina, así como le tenemos que poner más droga cada vez que nos drogamos, sino que al contrario va a ser el contacto, ¿ven? Que justamente, por ejemplo, quizás el placer en sí puede ser menos,
Pero quizás, justamente después de varios años de matrimonio, el fin unitivo puede ser mucho más fuerte. Y ahí es donde vemos que justamente en el hombre y la mujer, como si el espíritu está vinculado al cuerpo. Y entre más logro ese fin unitivo, más voy a ver cómo se repercuta también en mi cuerpo, ¿sí? Y en el placer de mi cuerpo, que puede permanecer a pesar de que normalmente, físicamente, tendría que decaer, ¿sí? Eso. Después, los problemas con el fin procreativo. Ahí más que todo es cuando uno quiere separar arbitrariamente pues el fin, como decir, unitivo del fin procreativo. Y entonces es cuando justamente poco a poco se busca la sexualidad y a la pareja, de hecho, es igual, solo por sí mismo, ¿no? Ahí nos queremos mucho, tú y yo, y no queremos nadie más, ¿no? Nada más que vemos que después de un rato pues se asfixia a sí mismo la relación, ¿no? Ahí, por eso pues cuando viene un hijo pues ensancha, ¿no? Da otra dimensión. Igual en el amor y en la sexualidad, ¿no? Quien necesita esa apertura para no empobrecerse o no autodestruirse a largo plazo. Y ahí un gran consejo es justamente lo que hace la naturaleza, ¿sí? Ahí hay una sabiduría justamente que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Y por eso ven cuando hablamos tanto de ecología, pues deben de ver esa ecología integral, ¿no? Que es justamente nuestro cuerpo, el ritmo de nuestro cuerpo, la manera en que justamente nos evita de hacer tonterías, ¿ven? De vez en cuando uno quisiera trabajar 24 horas al día, pues no puede, después de un rato se tiene sueño, y eso es la naturaleza que me recuerda que necesito descansar, ¿sí? Y que ahí tengo que escuchar lo que me dice mi cuerpo. Y ¿ven? Eso tiene como gran ventaja que me evita tomarme por Dios, ¿sí? Si no, justamente ya poco a poco me vuelvo el maestro, el dueño de la vida. Yo decido lo que se puede hacer, lo que no, quién tiene que vivir, quién no, etc., ¿no? Y entonces ahí les puse lo de NAPRO, Natural Procreative Technology, que es justamente un método natural que permite, cuando lo uso con buena intención, ¿sí? Pues justamente no desvincular los dos fines y al mismo tiempo también permitir la legítima disociación de los dos, ¿no? Permite respetar justamente ese equilibrio que el Señor pone en la naturaleza. Después, maternidad y paternidad responsable. Entonces, la sexualidad da la posibilidad al amor de los padres de volverse alguien de carne y hueso, una persona única, diferente de sus papás, ¿sí? Eso es lo que es increíble, ¿no? Los ángeles no pueden tener hijos, ¿sí? Para tener hijos se necesita un cuerpo, se necesita relaciones sexuales. Y ahí es cuando justamente pues ese amor que se concreta en las relaciones sexuales pues se vuelve fuente de vida de una persona que es completamente diferente y que es querida por Dios. Y entonces ahí hace que los papás puedan entrar en el plan de Dios, ¿no? Y ahí es muy fuerte, el Señor va a dejar la responsabilidad a los papás, ¿okay? Es el que dice, pues ustedes pueden decidir cuántos hijos van a tener, cuándo, etc., ¿no? Y eso es muy fuerte. Nada más que es un don, y entonces implica también alguna responsabilidad, ¿no? Lo primero es la unidad, ¿sí? Es decir, que para poder procrear, pues necesitamos estar unidos, y no solo justamente físicamente, sino también en el corazón. Y eso no solo al principio, sino a lo largo de la vida de los hijos también. Eso es bien capital.
lo mejor que yo puedo hacer como papá para mis hijos es de estar unido a mi esposa y viceversa, ¿sí? Es muy impresionante. El Santo Padre va a decir en su encíclica que si no puede causar problema de personalidad, ¿sí? Porque yo sé que yo vine de la unidad entre los dos. Si los dos se divorcian, pues ¿qué va a pasar? ¿Sí? Yo ya no sé quién soy, ¿sí? Yo vine de la unidad entre los dos. Ahora los dos se van, es la fuente de mi vida que ya no existe, ¿sí? De mi personalidad que ya no existe, que no es solo justamente que están bajo el mismo techo, sino es que se aman, y yo nací de esto, de este amor encarnado, ¿no? De ahí vengo. Entonces, ven, no es cuando dicen, pues que hay divorcios que le pasan muy bien. No, jamás. Después quizás a veces es mejor que quedarse juntos, puede ser, eso sí puede ser. Los divorcios que son buenos no existen, ¿sí? Después la generosidad, ¿sí? Cuando el Señor me da un don, no es para, como Él dice Él mismo, ¿no? Para ponerlo debajo de... ¿cómo se llama? De la cama o para esconderlo, ¿no? Entonces igual, decía, no, pues es que yo tengo un don y no lo voy a poner en luz. No, tengo que ahí tener generosidad. Al mismo tiempo, prudencia. Fíjate, el Señor me lo da y me da una inteligencia, una capacidad de saber lo que es bueno y los riesgos, para que yo pueda tomar decisiones que no son así iluminadas, así por mis fantasías, sino que sean realistas y que sean para el bien de las personas, ¿sí? Y después, humildad, ¿sí? Recordar que en esto son co-creadores, ¿sí? El dueño de la vida es Dios, ¿sí? No es el hombre, jamás. Y que cuando queremos ser dueños de la vida, saber si sí o si no, es cuando empezamos a hacer grandes tonterías que matan a muchas vidas, ¿sí? Entonces ahí la vida solo le pertenece a Dios, ¿sí? Cuando llega, cuando no. Y lo que podemos nosotros es ayudar, es como decir, cooperar, pero no somos fuente de vida, somos canal. Y después, lo de traer a la vida no es lo mismo que dar la vida, ¿sí? Cuando yo doy la vida, y eso implica como padre un compromiso. Es decir, que no solo hago que los niños nazcan, ¿sí? Sino que también yo me comprometo a seguirles dando la vida a lo largo de su vida. Yo me comprometo a acompañarlos, ¿sí? Durante toda su vida. Eso es bien importante también. De vez en cuando vemos ahí papás muy contentitos, hacen un hijo, y después lo primero que piensan antes que nazca es en qué guardería lo van a poner, ¿sí? Uno dice, híjole, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que yo hago hijos para ponerlos en la guardería. Pues no. Yo hago hijos normalmente para vivir con ellos, para compartir con ellos, para acompañarlos, para hacerlos crecer. Después, en algún momento, pues sí, es bueno que vayan a la guardería, es bueno que vayan a la escuela, etcétera, ¿no? Pero ahí hay, o sea, un compromiso que es muy importante, es que no es que hago hijo y yo, con tal de darle su educación o de darle buenas condiciones, ahí pues ya hice mi deber. No, eso no es dar vida, ¿sí? Dar vida es justamente cuando lo voy a acompañar. Entonces ahí entra la educación, ¿sí? Y lo primero es que van a ser educadores para 15 años más o menos, porque a partir de los 15 ya no les hagas caso, no que los tengan bajo poder, pero van a ser papás para siempre, ¿sí? Uno puede tener 50 años, sus papás son sus papás, ¿sí? Y si se hace bien la relación, esa relación puede hasta crecer, ¿sí? Con los años. Y entonces, eso es bien importante, nunca hacer pasar la educación antes que el vínculo de
de amor y de paternidad y maternidad. ¿Sí? Porque ahí ustedes son reflejos de Dios. Ahí no. ¿Sí? Mis papás me amaron antes que yo existiera. Y el único que también me amó antes que yo existiera es Dios. ¿Sí? Dios me va a amar, haga lo que haga de tontería. La única casa en que sé que puedo llegar después de haber hecho todas las tonterías de mi vida es la casa de mis papás. ¿Sí? Entonces, ahí cuando aman de este amor justamente paterno, materno de Dios, son reflejos del amor de Dios, ¿no? Educadores no son reflejos del amor de Dios, ¿no? Entonces, eso es bien importante para de vez en cuando saber que justamente primero la educación solo va a ser por un tiempo y que además no va a alcanzar lo más profundo de sus hijos, además que el amor sí. Y entonces nunca dejar que eso pase antes que el amor, jamás. Me acuerdo de una vez que estábamos con los niños de la calle y teníamos que hacer que hagan sus tareas, que lavan su ropa, que todo eso, ¿no? Y entonces estábamos detrás de ellos para ver eso. Y como no lo hacían, pues había castigos de que, pues como si tenías tiempo para escribir así, pues, castiguitos, ¿no? Y lo que pasó es que después de un rato, ahí estaba yo con un niño y le dije, si no lo haces, pues te voy a regañar. Y me miró y me dijo, ¿pero a qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿No? Solo nos amargas la vida. Y yo pensé, yo vine de Francia, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi vida allá. Todo eso para venir aquí, para este niño, y para mostrarle el amor de Dios. Y él me dice, ¿sabes qué? Me amargas la vida. Mejor regrésate en tu país. No, pues ahí fue el choque muy fuerte, ¿no? Y entonces a un momento yo dije, no, pues no podemos seguir así, no podemos seguir así. Entonces dije, pues al final, pues a mí me vale. Si no lava su ropa, si no hace su tarea, a mí me vale. El Señor me mandó a amarlos, lo voy a amar. ¿Sí? Y lo que pasó es que checaron unos días para ver si era verdad o no. Y cuando vieron que era verdad, pues ya se volvieron a acercar y al final hacían las cosas mucho mejor que antes. ¿Sí? Porque justamente pues ahí se dan cuenta que, lo que les pedíamos era para su bien, no porque lo queríamos. Y eso implica de vez en cuando en la educación de saber soltar las cosas. ¿Sí? A un momento de decir, no, ahí si sigo, lo único que vamos a ver que va a hacer es que nos vamos a separar, nos vamos a enojar para siempre, va a dejar heridas que van a ser muy complicadas de sanar. Entonces ahí mejor pues, suelto y ya. ¿Sí? Entonces después, otra cosa que es muy importante justamente es esto, que traer la vida a la vida no es lo mismo que dar la vida, y entonces lo importante es el amor. ¿Sí? Porque ahí es igual, ¿eh? ¿Qué les pueden dar de mejor a sus hijos? De vez en cuando estamos escuchando esto, ¿sí? De que pues yo no tuve esto en mi infancia, entonces yo le quiero dar a mis hijos. Yo tuve que ir a la escuela pública y yo les quiero dar a mis hijos una escuela donde sí los van a cuidar. Yo no pude irme de vacaciones, entonces yo quiero que mis hijos puedan ir de vacaciones. Yo no sé qué, yo quiero que mis hijos lo tengan, ¿no? Pero esa no es la verdad pregunta. Es, si quiero darles más a mis hijos, entonces tengo que darles más amor, ¿no? Ahí es donde les voy a dar realmente lo de la vida. Que tengan más vacaciones, eso no les va a cambiar la vida. Si se sienten más amados en casa, en donde viven, pues las vacaciones ni las van a extrañar, ¿sí? Digo, no, pero es que los demás hacen y yo quiero que mis hijos tengan lo mismo que los demás, tengan la mejor educación.
Entonces les voy a poner en guardería desde el primer año de kinder para que aprendan inglés, japonés y coreano, ¿no? Porque así van a tener suerte en la vida. Y por eso no van a ver a su mamá, ¿sí? De todo el día, a los 3 años, ¿sí? Pues ¿qué necesita un hijo? Lo único que yo me acuerdo es que mamá estuvo para nosotros, ¿sí? El resto no me acuerdo de nada, ¿sí? Eso, si quieren darles más a sus hijos, denle más amor. ¿Quieren que tengan más que los demás? Denles más amor. Amor encarnado, eso es lo propio de la familia. Amor encarnado es amor de tiempo, es amor de ternura, es amor de abrazos, es amor de escucha, es amor ¿cómo decir?, de estar presente. Eso es amor encarnado, ¿no? Amor también recibido y dado, ¿sí? Porque si no se da, pues lo que hace es que, pues yo me acostumbro a recibir sin jamás dar. Y al final ya me vuelvo un discapacitado del corazón. Ya ni servir, ni perdonar, ni hacer esas cosas que me permitirían recibir el amor de los demás. Porque al final alguien que ni sabe perdonar, ni sabe servir, nadie lo quiere en su vida, ¿sí? Entonces ven, ahí también saber justamente darle amor a mi hijo, y ese amor que sea tan fuerte que sienta que cuando le pido la recíproca, no es que exijo algo que yo quiero, sino que ahí le doy la capacidad de dejarse amar más. Ven, por ejemplo, quiero enseñar a mi hijo a servir. Claro que sí le digo, ¿sabes qué? Levanta los platos y ve a lavarlos. Pero me va a decir, siempre soy yo, ¿y por qué no le dan nada? Y a mí no me quieren, y etcétera, ¿no? Y mi educación de darle el sentido de servicio va a ser que no quiere hacer el servicio, no quiere servir, ¿no? Si le digo, ¿sabes qué? Los dos juntos vamos a levantar los platos y los vamos a lavar. Y que cuando los lavamos le platico de que no sé qué, del otro, y que él me platica, y que además le hago ver que, pues muchas gracias porque me ayudas y no sé qué. Pues al final se va a, ¿cómo decir?, va a luchar para poder lavar los platos. Cuando regrese en casa, el verano pasado, con mis sobrinos, hicimos esto, ¿no? Que el premio era de poder lavar los platos conmigo, y el castigo era el que se portaba mal, no tenía el derecho de lavar los platos, ¿sí? Y era impresionante, ¿no? Como uno puede hacer que, pues yo me siento así valorado porque estoy con mi mamá a un momento y nada más con ella, y que ella me platica, y que los demás pues hacen muchas cosas pero no tienen ese momento pues con ella, o no tienen ese reconocimiento de decir que mi mamá me dice gracias porque me ayudas, y que pues qué bueno contar contigo, ¿no? Y ahí sí me nace el servicio, ¿sí? Entonces ven, eso es capital, amor recibido y dado, y amor humano y divino. Saber que, ven, a mi hijo le pongo inglés, le pongo deporte, le pongo música, le pongo cosas para en las materias que no logra pasar. Y una vez que ya puse todo esto, digo, pues a ver dónde pongo el catecismo, ¿no? Y de todas maneras veo que si el domingo tiene partido o está cansado, que ya ni modo, ¿no? Y ahí olvido justamente de ver que no, hay un amor divino también en su vida, ¿sí? Y que eso, si solo lo pongo en momentos estresantes o chiquititos o etcétera, pues para él no lo va a saborear, ¿eh? Yo puedo hacer que mi hijo no quiera ver a Dios pues metiéndole en el catecismo, sí, para llegar al catecismo está entre el tenis y la música, y que entonces hay que apurarse, y que gritamos, y que vamos, y que después te apures y sales y no sé, pues no, hombre, ahí pues yo ¿cómo voy a poder justamente disfrutar el amor que Dios me tiene? Sí, el domingo pues vamos a la misa que justamente es la más tarde, porque ahí ya tenemos todo el día para nosotros, y entonces van así a las 9 los niños de primaria, y se duermen en la banca, y después los despierta el frío, y no,
¿cómo van a realmente sentir algo que no les tienen? ¿Sí? Ahí justamente es importante saber que no, lo que más necesitan en esta vida mis niños es el amor mío y el amor de Dios. Lo demás, si tienen esos dos amores, lo demás ellos mismos lo van a superar, ¿sí? Porque no son tontos. Y por fin, ven, educar, que no es lo mismo que adiestrar, ¿sí? Que educar es formar personas, no es ahí formar caballos de concurso en matemáticas o en inglés, ¿sí? No es hacer gente que es mejor que los demás, ¿no? Es hacer personas. Y entonces ven, lo que pasa muchas veces es que oscilamos entre tiranía y ausencia, ¿sí? Como, yo no me acuerdo quién decía, pero que a veces tuvimos ejemplos de paternidad o maternidad que están siempre detrás de nosotros y que nos dicen lo que tenemos que hacer y que si no nos mandan un chanclazo por ahí. Y entonces ahí como que no nos dejan respirar y entonces hacemos lo contrario. Nosotros decimos, ay no, sobre todo no me meto en lo suyo porque, híjole, pobrecito va a pensar que yo lo estoy ahogando, ¿sí? Y al final, pues el pobrecito sobre todo pues no tiene ni papá ni mamá con quien respaldarse, ¿sí? Y ahí, ¿ven? La diferencia es que tengo que estar comprometido en el amor. No puedo dejar que mi hijo pues haga lo que quiera, como quiera y cuando quiera, ¿sí? Ahí yo tengo ese compromiso que es mi hijo, que Dios me lo encargó y que entonces yo lo amo. Que lo que le pase o lo que no le pase no me es indiferente. No puedo decir, no, pues al final que haga lo que quiera. No, lo amo, ¿sí? Lo amo y por eso estoy presente, ¿sí? Después, justamente, soy presente, pero estoy formando libertad, ¿sí? Estoy tratando de enseñar a poder elegir libremente, ¿ven? Como Dios. Dios me ama, está siempre conmigo. Y Dios me va a decir, mira, te voy a dejar libre, pero mira, tú cuando escojas, escoge en función de un amor y de una verdad. No escojas en función de miedos o en función de intereses mezquinos. No, mi voluntad es que tú escojas, nada más usted escoge en función de un amor verdadero, ¿sí? Y es lo que voy a enseñar a mis hijos, ¿sí? Ya, al final, yo no te voy a decir con quién te vas a casar, tú decides, pero no decidas solo porque es muy bonita, no. Busca, porque las demás me dan miedo, no. Ahí, si escoges, pues escoge por algo que vale la pena, ¿sí? Por buenas razones, ¿sí? Después, pues no escogiste la que yo hubiera escogido, pues qué bueno, porque tú te vas a casar con ella y yo no. Entonces, ahí mejor, ¿sí? Quiere decir que requiere de nosotros, pues justamente el esfuerzo de dar ganas, ¿sí? El esfuerzo de dar luz y sabor, es decir, de dar poco a poco criterios y de dar sabor de lo bueno, ¿sí? Si yo digo, tienes que ir hacia Dios, y que el pobrecito cada vez que le hablo de Dios, es que o es aburrido, o es duro, pues claro que jamás en sus elecciones libres va a escoger a Dios, por lo menos por lo que yo le dije, ¿sí? Igual para lo bueno, si no le muestro la belleza de un amor que se construye, que de vez en cuando se sabe pasar por encima de sus egoísmos, de sus instintos y todo eso, si no le muestro eso, pues claro que nunca va a escoger eso, ¿sí? Va a escoger lo más sencillo, lo más fácil, lo más, ¿sí? Y si le digo, no, es que tienes que hacerlo porque la familia es esto, y si no es eso, no, pues ahí nada más le doy más ganas, ¿no? De hacer lo contrario, ¿sí? Debo, si estoy formando libertades, entonces debo dar gusto, debo dar el sabor de las cosas buenas, de las cosas bellas de la vida, para que justamente las puedan saborear, puedan decir, es esto lo que quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo escojo a Dios, no porque me forzaron, no porque tengo miedo del infierno, no, porque saboreé a Dios y digo, híjole, un poquito no me basta, ¿sí?
Y es igual en la pareja. Cuando digo, pues ese amor yo quiero más, ¿sí? Pero porque justamente alguien me permitió a un momento descubrir ese sabor y que ese sabor valía la pena a un momento de luchar por él, ¿sí? Entonces, ven, eso es capital en la formación, en la educación, porque si no, pues doy cosas y a veces doy buenos criterios, con todas las ganas, pues de no respetarlos, o de hacer lo contrario, ¿no? Porque esos buenos criterios para mí saben a claro, ¿no? Y entonces como que no es lo que va a poder dirigir mi vida. Muy bien. Y entonces ahora dos cosas. Primero debo tener la parte del cuestionario, pero van a ver vale la pena, está un poco escasa en esta parte, y entonces puse otras preguntas que me parecen quizás para ustedes serán más provechosas, ¿sí? Pues vamos a tomar este tiempo de pareja. La primera pregunta: ¿qué podríamos hacer para que nuestras relaciones sexuales sean todavía más humanas y sean todavía más recíproco? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para respetarnos más, tiempos, maneras, etcétera, sin que haya frustración de una parte o de otra? ¿No? Es que, pues sí, porque si me tengo que aguantar, pues me frustra. O si me siento que me obligas, pues me frustra. O sí. Entonces, ¿cómo podemos llegar a algo que respeta a los dos sin que justamente me sienta frustrado? ¿Sí? Después, ahí sobre la educación, ¿no? En cuanto a la educación humana de nuestros hijos, me parece que podríamos todavía mejorar sobre tal o tal cosa. En cuanto a la educación cristiana, también, ¿sí? Y al final, también no solo en cuanto a la educación, sino en cuanto a la relación, ¿sí? En cuanto a la relación con nuestros hijos, tanto juntos, ¿sí?, como cada quien, ¿sí? Pues, ¿qué podríamos todavía mejorar? ¿Sí? Pues ahí quizás no puedan hacer todas, pero pueden escoger 2 o 3, además les convengan más, ¿sí? Entonces vamos a tener como 20 minutos, ¿sí?, hasta las 10:15, ¿sí? Entonces pueden quedarse aquí, pueden salir, pueden donde quieran. Como no llegamos, ¿en qué sentido se aplica una relación sexual Más humano. Pues ahí llegué al principio. Era justamente de ver que haya la presencia justamente de lo que es el amor, ¿no?, y la voluntad. Entonces el amor espiritual, que no sea nada más por instinto. Después que haya también todo lo de la inteligencia, entonces todo lo que es tanto el diálogo como la capacidad de adaptarme al otro, también de buscar la verdad, buscar qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que es bueno, qué es lo que puede mejorar, ¿sí? De tener justamente algo espiritual dentro de la relación, ¿sí? Gracias. ¿Otras preguntas? ¿No? ¿No? La parte donde dice las relaciones sexuales que todavía más humanas, y en qué momento es un don, el don en que ella se da y todo desde el punto de vista espiritual. Yo no entiendo así. Es decir, que el don se vuelve cuando realmente yo busco la unión entre los dos, ¿sí? Porque ahí, justamente, si busco la unión entre los dos, entonces voy a buscar el bien del otro,
Y entonces voy a modular mi deseo, lo que yo busco en función del otro. Entonces ahí se vuelve realmente un don. ¿Sí? Padre, yo tengo referente a lo que dice David, ¿no será que en el ser menos egoísta como persona y pensando en el otro, se puede llegar a ese don recíproco? Hay que tener cuidado con esto, porque, yo decir, más bien yo diría es buscar el bien del otro. ¿Sí? Si leen en la encíclica del Santo Padre, él va a decir algo muy importante, va a decir que para poder dar amor es importante también poder recibirlo. ¿Sí? Y porque si no, después se transforma el matrimonio en un aguantar. ¿Sí? Y se puede transformar también las relaciones sexuales en aguantar. Al final yo quiero nada más el bien del otro, el placer del otro, entonces yo dejo a un lado lo mío. Pero al final no es eso, es que realmente es un don recíproco, es decir, que lo mío que necesito, pero voy a hacerlo pasar, lo voy a buscar, pero lo voy a hacer pasar después del otro, ¿no? Es decir, que realmente voy a hacer que la búsqueda de ese placer sea ordenada al amor entre los dos y también justamente a que el otro pueda sentir también. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve realmente un don. ¿Sí? Vamos a terminar con una oracióncita. Señor, te damos gracias por todo el amor que nos tienes, te damos gracias por tu presencia, te damos también gracias por el don de la familia, el don del amor entre los esposos, el don de la fecundidad, que nos permitas siempre guardarlo como un gran tesoro y cooperar con todo nuestro corazón. Que tu Madre nos enseñe siempre a caminar de tu mano. Dios te salve María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches a todos.